La tripulación de un barco pesquero viajó a aguas distantes en busca de una captura, pero lo que encontraron desafió toda explicación: sonidos misteriosos, un comportamiento extraño del agua, y algo acechando en las profundidades. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás mirando. El Phoenix se balanceó suavemente mientras las últimas cajas de provisiones se cargaban a bordo del muelle. Los trabajadores se movían con deficiencia de práctica. El barco pesquero, aunque desgastado por años de trabajo incansable en el mar, todavía se mantenía firme. Su pasillo estaba lleno de rasguños y cicatrices de innumerables viajes. La tripulación se apresuraba a asegurar cuerdas, revisar los motores y hacer los preparativos finales para lo que podría ser su viaje más crucial. Sin embargo, el puerto, un lugar ruidoso y animado, estaba lleno de la cacofonía de las gaviotas. El olor salado del mar se mezclaba con los humos de diésel de los barcos más pesados. Los pescadores se gritaban unos a otros, riendo, maldiciendo, negociando los precios de sus últimas capturas. Pero a bordo del Phoenix, el estado de ánimo era más serio. Este no era solo otro viaje de pesca de rutina, era una apuesta, un intento desesperado por salvar un negocio al borde del colapso. El capitán Hector Lawrence, un veterano canoso del mar, se paró en la timonera inspeccionando a sus hombres. Su rostro profundamente arrugado soportaba el peso de la experiencia. Su barba grisácea era una prueba de las incontables tormentas que había soportado. Había guiado a las tripulaciones a través de aguas peligrosas, había perdido amigos en el mar, había visto barcos hundirse bajo olas monstruosas. Ahora, con las cotizaciones apretadas, los costos del combustible en aumento y la competencia cada vez más feroz, sabía que este viaje tenía que tener éxito entre la tripulación. Samuel Sam Davis, la nueva incorporación, a diferencia de los demás, no era pescador de profesión. Un biólogo marino capacitado y médico de barcos, había pasado sus primeros años estudiando la vida oceánica en lugar de arrastrar redes. Su piel oscura estaba bronceada por el sol, su cuerpo delgado estaba construido más para la resistencia que para la fuerza bruta. Algunos de los tripulantes más viejos lo miraban con escepticismo: ¿de qué servía un científico en un barco pesquero? Pero el capitán Lawrence había respondido por él. Sam ajustó la correa de su bolsa de lona y observó su entorno. Siempre había amado el océano. Pero esto era diferente. Esto no era solo un viaje de estudio, esto era supervivencia, una lucha contra las mismas fuerzas de la naturaleza que había admirado desde la distancia. Sabía que la tripulación lo veía como un extraño, pero estaba decidido a demostrar su valía. Los marineros terminaron de asegurar lo último de la carga, y el Phoenix gimió. Cuando sus motores rugieron al cobrar vida, la bocina de salida sonó una llamada profunda y resonante que señaló el inicio. De su viaje las cuerdas se soltaron y el barco se alejó lentamente del muelle mientras el puerto se desvanecía en la distancia. Una extraña inquietud se instaló en la cubierta. El aire estaba denso de humedad, el cielo gris nublado y opaco. No era clima tormentoso, todavía no, pero algo en la atmósfera se sentía mal. Sam lo notó primero, su mente científica, analizando cada detalle. El GS, que normalmente seguía a los barcos pesqueros con la esperanza de buscar restos, estaba ausente. El agua, generalmente viva con la ondulación ocasional de los peces pequeños, estaba inquietantemente quieta. Incluso el viento, que debería haber estado azotando sus espaldas mientras se alejaban de la costa, parecía extrañamente silenciado. El viejo Lars Eller, el primer oficial del barco, estaba de pie en la barandilla, tubo en mano, su expresión ilegible. Era un hombre que había pasado décadas en el mar, un navegante que podía leer el océano como un libro viejo. Ahora frunció el ceño al horizonte, mirando el agua con una intensidad que inquietó a Sam. ¿Tú también lo sientes, Sam?, finalmente dijo de pie junto a él. Lars no respondió de inmediato. Dio una larga calada a su pipa, exhalando una fina corriente de humo que fue rápidamente tragada por el aire húmedo. Yo, murmuró por fin, algo es diferente esta ¿ves? El resto de la tripulación no se dio cuenta o eligió ignorarlo. Estaban ocupados con sus rutinas, revisando los niveles de combustible, ejecutando diagnósticos en el equipo, preparando las redes para los días venideros. Cuando cayó la noche, Sam no podía quitarse la sensación de que el Phoenix navegaba hacia algo desconocido. El primer día en el mar fue tranquilo, pero la inquietud persistía. La tripulación operaba con precisión, cada hombre sabía su papel. Las redes se desplegaron, cebo preparado, equipo revisado, pero a medida que pasaban las horas sus esfuerzos no dieron resultado. Hall tras hall salieron vacíos, las redes arrastrando a través de lo que debería haber sido un caladero. Los murmullos se extendieron entre la tripulación. Algunos culparon al Shi en las corrientes, otros murmuraron sobre la luna llena afectando el comportamiento de los peces, pero Sam sintió que era otra cosa. El océano estaba en silencio, demasiado silencioso. El coro habitual de la vida marina, llamadas distantes de ballenas, las bofetadas de las olas contra el pasillo, incluso el leve crujido del plancton debajo de la superficie estaba ausente. En la segunda noche una espesa niebla entró sin previo aviso, se tragó el barco entero, convirtiendo el mundo en un abismo gris. La tripulación se movió a través de él como fantasmas, sus voces eran silenciosas. Sam estaba de pie en la cubierta mirando la niebla arremolinarse a su alrededor. Había leído sobre extraños fenómenos oceánicos, inversiones térmicas, bancos de niebla.
rebelde. Pero esto se sentía diferente, era como si sentados alrededor de la mesa, sus expresiones eran sombrías. Tenemos que seguir adelante, dijo Lawrence. Su voz llevaba el peso de la decisión. Si regresamos ahora hemos terminado. Algunos de los hombres dudaron, el combustible no era ilimitado. Aventurarse más profundamente en aguas inexploradas era una apuesta. Pero nadie habló en contra. Todos sabían la verdad, sin una buena captura, no había futuro para el Phoenix esa noche. Sam estaba solo en la cubierta, mirando las olas oscuras, sintió el barco debajo de él, el ritmo constante de su movimiento, el pulso del océano que los rodeaba. Algo estaba ahí afuera, estaba seguro de eso, un sonido profundo y distante retumbó a través del agua. No era el gemido del barco ni el eco de los motores, era algo vivo. Contuvo la respiración, escuchando, pero el sonido nunca volvió a llegar. A la mañana siguiente, el Phoenix dejó atrás las aguas familiares, avanzando hacia lo vasto y desconocido. La tripulación apretó sus agarres en las barandillas, sus ojos fijos en el infinito horizonte por delante, incertidumbre, pero ahora no había vuelta atrás. El Phoenix navegó más profundamente en lo desconocido, dejando las aguas familiares detrás. El mar se extendía infinitamente en todas las direcciones. Un vasto e indiferente expansión. El horizonte era una mezcla perfecta de gris y azul, un lienzo cambiante sin fin que reflejaba la incertidumbre del viaje por delante. Durante días la tripulación trabajó incansablemente desplegando las redes en lugares prometedores, solo para traerlas de regreso vacías. La frustración crecía con cada intento fallido, y una tensión tácita se instaló en la cubierta. Hombres que habían pasado años en el mar, que habían construido sus vidas en torno a los ritmos del océano, ahora se encontraban cuestionando sus instintos. Sam observó todo, observó la forma en que los hombres llegaron, se comportaron, algunos moviéndose con tranquila determinación, otros creciendo inquieto, murmurando en voz baja. Observó la forma en que el capitán Lawrence agarró la barandilla de la timonera, sus dedos apretándose con cada fracaso. Hall, en el cuarto día, Lars Eller dio una larga calada a su pipa mirando al horizonte como si tratara de leer un mensaje invisible en las olas. Los peces no están aquí, finalmente murmuró el capitán. Se volvió hacia él, sus ojos oscuros por el cansancio. Entonces, ¿dónde están? Lars exhaló una fina corriente de humo más profundo. Un murmullo pasó a través de la tripulación. Avanzar más en el océano abierto era un riesgo, el combustible no era ilimitado, y cada milla extra significaba una oportunidad menos de regresar, pero no había elección. Esa tarde, cuando el sol se hundió en el horizonte, el Phoenix ajustó su curso, aventurándose aún más lejos de tierras familiares. El agua se volvió más oscura y más fría, las corrientes, una vez predecibles, se volvieron erráticas, tirando del barco con un ritmo desconocido. Luego, en el quinto día, todo cambió. Empezó temprano en la tarde, el cielo se había despejado, el aire crujiente con un fuerte colgante de tanques salados. Sam se quedó en la popa mirando fijamente las profundidades debajo, su mente ocupada con pensamientos del extraño silencio que los había seguido durante días. Entonces notó algo, un leve brillo debajo de la superficie, un destello de movimiento como una sombra que pasaba justo debajo de las olas. Se inclinó hacia adelante, su pulso se aceleró más, aparecieron sombras, docenas, luego cientos. Un banco masivo de peces se movió como uno solo, una nube plateada cambiante que se extendía mucho más allá de lo que el ojo podía ver. No se parecía a nada que hubiera presenciado antes, una entidad viviente pulsante que bailaba a través del agua en perfecta armonía. Sam giró su voz por la cubierta. Los encontramos. La respuesta fue inmediata. La tripulación entró en acción, gritos de emoción cortando el aire. Las redes estaban preparadas. Los motores a Ed rugieron mientras el barco ajustaba su posición, y en unos momentos se hizo el primer lanzamiento. El Phoenix se estremeció mientras las redes se llenaban, el peso de la captura tiraba contra el barco, los hombres trabajaban febrilmente, los músculos se tensaban mientras tiraban de su Bounty. La cubierta, que alguna vez estaba vacía, se convirtió en un mar de cuerpos plateados retorciéndose. El olor a sal y pescado estaba espeso en el aire. Lars, supervisando el proceso profesional, gritó órdenes con energía renovada: mantén el peso equilibrado. No necesitamos que este barco se vuelque ahora. Sam se encontró atrapado en el frenesí. Nunca había experimentado algo como esto, el poder puro del océano, la emoción del éxito después de tantos días de fracaso. Ayudó donde podía, aunque carecía de la habilidad de los pescadores experimentados. Aún así, la camaradería era contagiosa, y por primera vez desde que comenzó el viaje, risas y gritos de triunfo reemplazaron la tensión silenciosa que había sobrevivido a la tripulación. La pesca continuó en la noche, los focos iluminaron la cubierta proyectando largas sombras mientras los hombres se movían como espectros, transportando, clasificando, almacenando. El barco gimió bajo el peso de su carga, pero el trabajo no se detuvo. Al amanecer, el agotamiento se había instalado, pero a la tripulación no le importaba. Las bodegas estaban medio llenas, y si esto continuaba, regresarían a casa como hombres ricos. Sam, aunque físicamente agotado, sintió una innegable sensación de asombro. Había pasado años estudiando la vida marina, observándola desde la distancia, pero aquí, en medio del caos y el triunfo, lo estaba viviendo.
Ahora entendía por qué los hombres dedicaban sus vidas al mar, no solo para sobrevivir, sino para momentos como este donde el océano revelaba sus tesoros ocultos. Los 2 días siguientes fueron implacables, los peces eran abundantes y la tripulación trabajaba en barcos esforzándose al máximo, las manos se frotaban, los músculos en carne viva ardían, pero nadie quería parar, cada lanzamiento de red se sentía como una bendición. Cada prueba dejó de que habían tomado la decisión correcta al seguir adelante, el capitán Lawrence generalmente se reservaba un raro momento de satisfacción. Se quedó en el puente mirando cómo sus hombres llenaban los últimos compartimentos disponibles con la captura de su vida. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el cardumen desapareció. Ocurrió el 8.º día. Los hombres lanzaron sus redes como lo habían hecho antes, pero esta vez no encontraron nada. Al principio asumieron que era solo una casualidad. Ajustaron su posición. Probaron diferentes profundidades, pero no importaba lo que hicieran, el resultado era el mismo. Los peces se habían ido. La tripulación intercambió miradas inquietas. No habían visto ninguna advertencia. Ningún adelgazamiento gradual del cardumen. En un momento, el océano había estado repleto de vida. Al siguiente, era un vacío. Sam lo sintió antes de comprenderlo. Un cambio en el aire. Una tensión tranquila, casi imperceptible, en el agua. Lars se quedó en la barandilla. Su pipa estaba apagada. Su confianza habitual fue reemplazada por algo más cauteloso. Algo los asustó, murmuró. Sam se volvió hacia él. Un depredador, tal vez, o algo más. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Posibilidades tácitas que persistían en la brisa salada. El capitán Lawrence sintió el cambio en la atmósfera y pidió al Phoenix que se preparara. Para el viaje a casa tenían lo que vinieron a buscar, no había razón para demorarse los hombres, aunque satisfechos con su botín no podían quitarse la sensación de que algo había cambiado el océano. Una vez generoso, ahora se sentía como si estuviera mirando esa noche mientras Sam estaba de pie en la cubierta mirando la oscuridad del agua. Escuchó algún sonido profundo y resonante vibrando a través del casco. Del barco no era el crujido de la madera ni el llamado distante de una ballena, era algo más, algo que no podía nombrar. Contuvo la respiración escuchando luego silencio. El Fénix se volvió hacia casa, sus bodegas pesadas con fortuna, pero el océano aún no había terminado con ellos. El Fénix navegó con firmeza su salón más pesado que nunca, cargado con la fortuna por la que habían luchado tanto. Los hombres exhaustos pero satisfechos se movieron con los pasos lentos y medidos de aquellos que habían entregado sus cuerpos al trabajo pero habían violado sus recompensas. El olor a pescado permanecía espeso en el aire adherido a sus ropas, su piel, su mismo aliento. Habían tenido éxito, habían ganado, y sin embargo una quietud inquietante los seguía. El océano estaba demasiado tranquilo. Sam estaba de pie en la barandilla mirando fijamente a profundidades oscuras, sus dedos agarrando el acero frío. La celebración de su pesca había sido efímera. Incluso los pescadores más experimentados a bordo, los hombres que habían pasado sus vidas en estas aguas, sintieron la inquietud que se enroscaba en el silencio. La ausencia de peces era bastante extraña, pero era más que eso. El mar mismo parecía contener la respiración. El agua se extendía interminablemente, una extensión oscura e ininterrumpida. Ninguna gaviota volaba en círculos por encima, ningún pez pequeño saltaba a la superficie, ningún oleaje suave mecía el barco con su ritmo familiar. Era como si se hubieran dejado llevar a un lugar intacto donde incluso las criaturas del océano se negaban a pisar. El viento también había cambiado, no estaba muerto, pero había perdido su voz. Pasó junto a ellos en susurros hueco e incierto, como si también sintiera algo que no podía nombrar. Sam escuchó aguzando el oído esperando los habituales crujidos del barco, el distante retumbar de las olas contra el pasillo. En cambio escuchó algo más, era profundo, bajo, no exactamente un sonido, sino una vibración, una presencia. Se giró buscando en los rostros de la tripulación, preguntándose si alguien más lo había notado. Algunos de los hombres siguieron como si nada estuviera mal, sus manos ocupadas, limpiando la cubierta, revisando el equipo, preparándose para los días venideros, pero otros se habían quedado callados, sus ojos lanzándose al horizonte, sus hombros tensos, con un instinto que había sido perfeccionado por años en el mar. Lars Eller había empezado a pararse en la proa, pipa en la mano. Aunque no la fumaba, sus dedos la giraban distraídamente, su mirada fija en el agua, con un ceño fruncido tallado profundamente en su rostro curtido. Sam se acercó a él con cautela, inseguro de si quería una respuesta a la pregunta que ardía en su garganta. Lars no apartó la mirada del mar mientras hablaba. ¿Tú también lo sientes, no? Sam vaciló. Sí. El primer oficial asintió lentamente, como si hubiera esperado la respuesta. Sus ojos oscuros, con algo ilegible, se movieron hacia Sam. Considerando esta parte del océano, murmuró, ¿es diferente? ¿Alguna vez escuchaste sobre lugares a los que no les gusta que los molesten? Sam tragó saliva como un cementerio. Lars dejó escapar un suspiro silencioso. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. El océano permaneció quieto. El Fénix continuó su curso, pero la sensación de inquietud no pasó esa noche. La niebla entró, llegó sin previo aviso, espesa e impenetrable, tragándose el barco en cuestión de minutos. Los hombres, sorprendidos por su repentina
Llegadas se movieron rápidamente para ajustar los sistemas de navegación, sus voces más bajas de lo habitual, sus movimientos más cuidadosos, incluso el capitán parecía desconcertado por la forma antinatural en que se había arrastrado sobre ellos como un ser vivo escabulléndose en su camino. El mundo fuera de la cubierta desapareció, no había horizonte ni estrellas ni luna, el Fénix flotaba en un vacío separado del tiempo y el espacio. La tripulación murmuró entre ellos sus palabras, pensamientos a medio formar que se perdieron en la niebla. Algunos se volvieron supersticiosos, viejo marinero, susurrando cuentos de barcos fantasmas y almas perdidas que vagaron por la niebla para siempre. Otros se aferraron a la lógica, culpando al cambio de temperaturas del agua, las corrientes invisibles que dieron forma al aire. Sam escuchó ellos, pero no dijo nada, su mente estaba concentrada en otra parte. La vibración había regresado, resonó a través del casco, a través de sus huesos, sutil, pero insistente, un sonido que no era del todo un sonido, una presencia que no podía verse. Caminó hacia la barandilla, inclinándose, mirando hacia el abismo. La niebla convirtió el agua en cristal negro, perfectamente suave, perfectamente quieto. Era antinatural. Mal había pasado años estudiando el océano, y nunca lo había visto comportarse de esta manera. Exhaló, obligándose a mirar hacia otro lado, para sacudirse la sensación que subía por su columna. Sus dedos agarraron la barandilla con fuerza. Entonces, la vio una sombra moviendo debajo de la superficie. No era el parpadeo de un pez, no el cambio a la luz de la luna, no había luna esta noche, era otra cosa, algo grande. Pasó debajo del barco lento y deliberado. La respiración de Sam se aceleró, su mente intentó formar una explicación racional, pero no llegó respuesta. Entonces se fue, el agua permaneció quieta, se giró bruscamente mirando hacia el puente buscando a alguien que pudiera haberlo visto, pero la niebla se había espesado y las figuras de la tripulación eran poco más que siluetas en la niebla. Abrió la boca para llamar, entonces se detuvo. Una forma emergió de la niebla justo más allá del borde de la nave. Por un momento, Sam pensó que era otra nave, una nave que se movía silenciosamente a través de la niebla, invisible hasta ahora, pero luego se dio cuenta de que no era una nave, era otra cosa. El contorno era vago, cambiante, como si la niebla misma hubiera dado a luz a una forma, mitad allí, mitad no. Se alzaba justo más allá del alcance de las luces del Fénix. Observando inmóvil, el pulso de Sam latía en sus oídos, y luego, tan repentinamente como había aparecido, la forma se desvaneció en la niebla. La niebla comenzó a levantarse. El viento se levantó dispersando la pesada cortina que había caído sobre ellos. El cielo nocturno regresó. Las estrellas parpadearon a la vista una por una. El mundo recuperó su forma, pero el silencio. Sam se apartó de la barandilla obligándose a respirar, su piel estaba húmeda de sudor, su corazón todavía latía con fuerza. Había visto algo, estaba seguro de ello, pero nadie más lo había notado. Los hombres seguían ajustando su equipo, haciendo comentarios en voz baja sobre el extraño clima, pero ninguno de ellos habló de sombras, sombras en el agua o figuras en la niebla. Sam no dijo nada, el Fénix continuó en el océano, contuvo la respiración, la niebla se había levantado, pero el silencio permaneció. El Fénix siguió adelante, su pesado casco cortando el agua quieta, los motores zumbando bajo la cubierta. El océano se extendía en todas direcciones, una extensión interminable de negro y plata bajo el tenue resplandor de las estrellas. La sensación de inquietud, esa sensación sigilosa de que algo observaba, no se había desvanecido, si acaso, se había vuelto más fuerte. Sam apenas durmió esa noche, yacía en su litera mirando el techo de metal de su cabina, escuchando los familiares gemidos del barco mientras se movía, pero debajo de esos sonidos, debajo del ritmo normal del barco, podía escuchar algo más, una resonancia baja, una presión en su pecho, una vibración a través del maullido. No era el barco, era algo más profundo. Cuando llegó la mañana, el cielo era de un gris apagado, el horizonte todavía sin rasgos distintivos, el océano reflejaba la luz opaca como un espejo. Los hombres se reunieron para desayunar, pero las bromas habituales estaban apagadas. Incluso aquellos que habían estado celebrando su salón ahora hablaban en tonos más tranquilos. Lars estaba sentado en la mesa de madera de Longwood, su pipa descansando en su palma apagada. Sus dedos la giraban distraídamente, un hábito que Sam había notado cuando el viejo pescador estaba sumido en sus pensamientos. Los otros comían en silencio, el roce ocasional de utensilios de metal contra platos de hojalata, el único sonido. El capitán Lawrence entró en la cocina, su presencia suficiente para exigir atención inmediata. Se movió con la autoridad tranquila de un hombre acostumbrado a tener la última palabra. Su mirada recorrió a la tripulación antes de tomar su lugar a la cabecera de la mesa. Tenemos que hablar, dijo. Los hombres intercambiaron miradas. Tenemos lo que vinimos a buscar, más que suficiente, continuó Lawrence. Las bodegas están llenas, la pesca nos mantendrá a flote por otra temporada, tal vez más. No hay razón para quedarnos aquí más tiempo del necesario. Nadie habló, pero la tensión en la habitación cambió. Fijamos rumbo a casa hoy, dijo Lawrence, su voz firme. Hemos estado aquí afuera el tiempo suficiente. Algunos murmullos de acuerdo retumbaron a través de la tripulación. No había argumento en contra. Tenían su salón, el trabajo estaba hecho todavía. Lars permaneció en silencio. El capitán volvió sus ojos hacia él. Algo en tu mente, Eller. Lars exhaló lentamente dejando su
Pipa se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, sus curtidas manos entrelazadas. No me gusta este lugar, dijo. Algunos hombres se pusieron rígidos ante sus palabras. Lawrence frunció el ceño. Explícate, Lars, negó con la cabeza ligeramente. No puedo, no de una manera que tenga sentido. Miró a Sam entonces, como si buscara confirmación para alguien que había sentido la misma maldad en el aire. Sam vaciló y luego asintió. Algo no está bien, Sam, dijo. El agua, el silencio, no es normal. Uno de los marineros más jóvenes se burló. Es solo un tramo de océano igual a cualquier otro. Lars le lanzó una mirada dura. ¿Alguna vez has estado tan lejos antes, chico? El hombre más joven se movió incómodo. No, pero luego cierra la boca. La habitación quedó en silencio. Los hombres respetaban a Lars. Había pasado más tiempo en el mar que la mayoría de ellos juntos. Si decía algo era mal. Escucharon. Nos vamos a casa, dijo Lawrence. Otra vez no más discusión. Lars no discutió, solo asintió una vez, pero su expresión permaneció preocupada. La decisión fue tomada. El Phoenix regresaría a tierra. Los preparativos comenzaron de inmediato. La tripulación trabajó eficientemente revisando las reservas de combustible, asegurando la carga, asegurando que el barco estuviera listo para el largo viaje de regreso. La radio crepitó mientras el capitán intentaba hacer contacto con el continente, pero la señal era débil, llena de estática. Sam se paró en la barandilla mientras el barco ajustaba su rumbo. Miró el horizonte, miró el agua, esperando que la sensación en su pecho disminuyera. No lo hizo. A medida que pasaban las horas, la tensión entre la tripulación seguía siendo palpable. Hablaban poco, sus movimientos rápidos y decididos. Cada sonido parecía más fuerte de lo que debería haber sido. El crujido de la madera, el chapoteo del agua contra el pasillo, el zumbido distante de los motores. El viento, que había estado extrañamente ausente, regresó en ráfagas intermitentes. Llevaba un olor que Sam no podía ubicar, ni sal ni pescado. Algo más profundo. Cayó la noche, y el Phoenix continuó su viaje constante hacia el oeste. El océano se extendía interminablemente en todas direcciones, ininterrumpido, infinito. El cielo estaba nublado, bloqueando las estrellas. La oscuridad presionaba espesa y sofocante. Sam no dormía, estaba de pie en la cubierta. Sus dedos se curvaron alrededor de la fría barandilla, mirando al abismo debajo del agua, imposiblemente quieta. No reflejaba nada. Era un vacío vasto e incognoscible. Entonces, debajo de la superficie algo se movió. No era un truco de la luz, no era su imaginación. Una sombra vasta y lenta pasó debajo del Phoenix. Su respiración se atascó en su garganta. Era grande, más grande que cualquier ballena, más grande que el barco mismo. No podía ver detalles, solo la gran masa, la forma en que el agua se oscurecía mientras se movía. No subía, no perturbaba la superficie, simplemente pasaba silencioso e invisible muy abajo. Entonces, se fue. Sam se apartó de la barandilla, su pulso latía con fuerza. Se giró bruscamente, escaneando la cubierta en busca de alguien cualquiera que lo había visto. Lars estaba mirando, sus ojos se encontraron, y en ese instante Sam supo que él también lo había visto. El primer oficial se giró sin decir palabra, y caminó hacia el puente. Sam siguió adentro. Lawrence se paró al timón, sus manos firmes en el volante. Los miró. Cuando entraron, sintiendo la urgencia en sus expresiones. Vimos algo, dijo Sam. Los ojos de Lawrence se oscurecieron. Donde debajo de nosotros, dijo Lars. El capitán no reaccionó al principio, luego exhaló lento y constante. Donde salimos de aquí. Aumentó la velocidad, empujando al Phoenix más rápido a través del agua. La vibración regresó, no del barco, de las profundidades. El Phoenix gimió cuando el motor se tensó, como si el mismo océano se resistiera a su escape. El agua, que había estado tan quieta, comenzó a ondular. Sam agarró el borde de la consola, su estómago se apretó. Luego, a lo lejos, en la distancia, un sonido, una ballena baja y triste. No pertenecía a ninguna criatura que Sam hubiera estudiado alguna vez. No era el llamado de una ballena, ni el chillido del viento. Era más profundo, más viejo. La tripulación lo escuchó. Todos los hombres a bordo se quedaron congelados, sus rostros se volvieron hacia el horizonte escuchando. Lars apretó la mandíbula. No deberíamos estar aquí. El Phoenix presionó hacia adelante, sus motores rugiendo contra el silencio. El océano no los detuvo, pero algo los siguió. El Phoenix avanzó, sus motores tensos contra la inmensidad del océano, su casco cortando el agua con renovada urgencia. El aire estaba denso, con una tensión tácita. La tripulación moviéndose con un propósito, sus ojos lanzándose al horizonte, al abismo negro. Debajo del sonido, la profunda ballena triste se había desvanecido en el silencio, pero su eco persistía, una vibración debajo de su piel, una huella en sus huesos. Sam estaba de pie en la barandilla, sus manos agarrando el acero frío, su mirada fija en el agua. Su respiración era lenta, controlada, pero dentro su mente corría. Había pasado años estudiando el océano, había aprendido sus patrones, sus criaturas, sus estados de ánimo, pero esto era algo más. Esto no era el océano, él lo sabía. El cielo permanecía nublado, el sol una fuerza oculta opaca detrás de espesas nubes. El viento había regresado, pero venía en ráfagas cortas desiguales, como si estuviera inseguro si debía empujarlos hacia adelante o retenerlos. Las olas, una vez inquietantemente quietas, ahora se movían con extraña vacilación, ondulando de maneras que desafiaban la lógica. El capitán se mantuvo firme al timón, sus nudillos blancos, mientras dirigía el barco hacia el oeste. Lars permaneció a su lado, sus mandíbulas fijas. Su expresión era ilegible. El resto de la tripulación trabajaba con silenciosa eficiencia. Sus bromas habituales fueron reemplazadas por un enfoque sombrío. Luego, desde el nido del cuervo, una voz sonó. Algo en el agua. Todas las cabezas se giraron. Sam fue el primero en moverse.
Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia el lado de babor. Los ojos escanearon la extensión interminable por un momento. No vio nada más que las olas ondulantes. El horizonte distante. Luego lo vio. Un destello de movimiento. Una perturbación en el agua. Al principio era pequeña, apenas perceptible, pero a medida que el fénix se acercaba, la vista se volvió más clara. Una aleta dorsal. No un tiburón. No una ballena. Un delfín. La respiración de Sam se quedó atrapada en su garganta. Observó cómo la criatura luchaba. Sus movimientos eran débiles, erráticos, se retorcía. Y se giró, pero no estaba nadando, estaba atrapado, su estómago apretado, redes de pesca, una espesa maraña de malla sintética, envuelta alrededor del cuerpo del delfín, su cola parcialmente atada, sus aletas pectorales restringidas, cuanto más luchaba más apretada estaba la red. Sam se giró bruscamente hacia el puente. Tenemos que parar, el capitán vaciló, su mirada pasó de Sam al Horizon. Ya todos estamos retrasados, uno de los tripulantes murmuró. No lo vamos a dejar, Sam espetó. LS. Exhaló lentamente y luego asintió. Una vez lo ayudamos. Lawrence no discutió, ajustó la velocidad del barco llevando al Phoenix junto a la criatura que luchaba. Los hombres se apresuraron a ponerse en posición agarrando cuerdas, preparándose para bajarse al agua si era necesario. Sam no esperó, agarró un cuchillo de su cinturón y se dirigió al borde. Los movimientos del delfín habían ralentizado su cuerpo exhausto por la lucha. Si no actuaban rápidamente no sobreviviría mucho más tiempo. La tripulación trabajó rápidamente lanzando líneas para estabilizar al animal, asegurándose de que no empeorarían su pánico. Sam bajó con cuidado, su cuerpo tenso mientras se acercaba al agua. Lamió contra el pasillo el vasto y profundo océano debajo de él. De cerca, podía ver el daño que la red había cortado en la piel del delfín, dejando abrasiones profundas. Probablemente había estado atrapado durante horas. Si no más, extendió la mano, su movimiento lento y deliberado. El delfín se estremeció pero no resistió. Sus ojos oscuros, inteligentes y cansados, se clavaron en los de Sam. Te tengo, Sam murmuró, apenas consciente de que estaba hablando. Trabajó rápidamente cortando el lío enredado con cuidado de no lastimar más a la criatura. La red era gruesa y obstinada, pero tenía manos firmes y años de entrenamiento médico lo habían hecho preciso. Cortó pieza por pieza, sintiendo la tensión en el agua, la forma en que el animal temblaba bajo su toque. Otra cuerda fue arrojada asegurando la posición del delfín. Cuando la última sección de la red se liberó, en el momento en que estuvo suelta, el delfín se lanzó hacia adelante y luego se detuvo. No se alejó nadando de inmediato, flotó justo debajo de la superficie, su cuerpo quieto, como si estuviera probando su propia libertad. Sam contuvo el aliento, esperaba que se atreviera a desaparecer en las profundidades sin dudarlo, pero permaneció flotando a solo unos pies de distancia. Su mirada se fijó en la suya. Entonces, con un poderoso movimiento de su cola se elevó del agua una brecha completa, un salto de movimiento puro y desenfrenado, como si se sacudiera el peso de su experiencia cercana a la muerte. El rocío brilló en el aire atrapando la tenue luz del cielo nublado. Luego se fue, el océano se onduló a su paso, la única señal de que alguna vez había estado allí. Los hombres permanecieron en silencio, incluso aquellos que habían sido escépticos sobre la demora ahora miran el agua con algo tácito en sus ojos. Luego un sonido que no era del barco. Desde el agua un silbido chirriante, luego otro. Sam se giró bruscamente escaneando las olas, luego las vio, más aletas dorsales rompiendo la superficie, una manada. El delfín no había estado solo, su familia había estado esperando. La tripulación observó en silencio atónito como la manada dio una vuelta, sus cuerpos elegantes moviéndose en perfecta sincronía, luego uno por uno desaparecieron bajo las olas, desapareciendo en las profundidades. Una exhalación lenta pasó por la cubierta, luego Lars le dio una palmada a Sam en el hombro. Buen trabajo, Doc. Sam asintió, aunque no estaba seguro de qué decir. El Phoenix reanudó su curso, pero el aire se sentía diferente ahora, algo había cambiado. La tensión, el peso que los había presionado durante días, se había aligerado ligeramente. El océano los había observado y ahora los había reconocido. El Fénix presionó su casco cortando el agua con renovada firmeza. El mar, que se había sentido como una entidad vasta e indiferente durante tantos días, ahora parecía respirar con ellos. La tripulación se movió sobre sus tareas con una ligereza que había estado ausente antes. Sus voces menos cautelosas. Sus pasos ya no estaban agobiados por un peso tácito. Sam permaneció en la barandilla mucho después de que la manada de delfines hubiera desaparecido. En las profundidades, miró las olas ondulantes, la danza rítmica del agua, la forma en que el océano parecía brillar con un reconocimiento silencioso. Algo había cambiado, no estaba seguro de qué, pero la sensación en su pecho, esta tensión constante, la sensación de una presencia invisible acechando más allá del horizonte, se había aflojado. Lars se paró a unos pocos pies de distancia con su pipa apretada entre sus dientes, apagada como siempre. No había hablado mucho desde el rescate.
Pero entonces Lars nunca desperdiciaba palabras cuando el silencio lo hacía. Exhaló bruscamente mirando el horizonte. ¿Alguna vez escuchaste las viejas historias?, preguntó Sam. Lo miró. ¿Cuáles? Lars golpeó su pipa contra la barandilla, sus dedos pensativos. Las del mar, recordando. Sam frunció el ceño. Algunos hombres dicen que al océano no le importa. Lars continuó, su voz tranquila, que es solo agua y profundidad, sin mente, sin corazón, solo toma lo que quiere. Pero los viejos. Hizo una pausa masticando sus palabras. Ellos sabían más. Sam no respondió porque él también lo sentía por primera vez en días. El océano no se sentía hostil, no se sentía como algo esperando tragarlos por completo. El silencio que los había perseguido, la inquietante quietud de las aguas, el peso de algo invisible, todavía estaba allí, pero se había desplazado, reconocido, respetado. El capitán aumentó su velocidad. El Fénix se movió hacia el oeste, hacia casa, la promesa de tierra firme, más cerca con cada milla. La radio, que no había sido más que estática durante días, crepitó débilmente con la señal ocasional. Era débil, pero había una señal de que estaban volviendo al mundo. Los hombres, aunque exhaustos, parecían moverse con una nueva energía. Limpiaron la cubierta, revisaron los motores, hicieron su trabajo con algo que casi se parecía a la facilidad. Ya no evitaban las barandillas, ya no hablaban en voz baja sobre lo que había debajo de ellos, pero el océano aún no había terminado con ellos. La primera señal llegó al final de la tarde. Comenzó con el cielo, las nubes, que habían sido una masa espesa e ininterrumpida desde que la niebla comenzó a cambiar lentamente al principio, apenas perceptible. Luego, en el lapso de una hora, se separaron, revelando un cielo tan vasto y azul, que parecía casi surrealista. Después de días de gris apagado, la luz del sol se derramó sobre la cubierta, pintando al Fénix de oro y fuego. El agua, una vez fría e ilegible, se convirtió en un profundo y rico zafiro, su superficie bailando con luz. Luego vino el viento. No aulló, no los azotó con fuerza violenta. En cambio, se movió a través de las velas, a través de su ropa, a través de su cabello, como algo vivo, como algo susurrando. Los hombres lo sintieron. Estaban parados en las barandillas, mirando el horizonte, esperando algo que no podían nombrar. Entonces la segunda señal empezó con una onda, no el batir de la estela del barco, no el ascenso y caída natural del océano, algo más, algo moviéndose. Sam lo vio primero, un destello de plata, luego otro, una forma debajo de la superficie moviéndose rápido, elegante y poderoso. Un delfín, no solo uno, la misma manada que habían liberado, habían regresado. La comprensión se extendió por la tripulación, tranquilo al principio, luego extendiéndose. Los hombres se inclinaron sobre las barandillas mirando en silencio, atónito, como los delfines nadaban junto a ellos, igualando la velocidad del barco con gracia, sin esfuerzo. Era imposible que hubieran continuado, deberían haber desaparecido en la inmensidad del océano, perdidos en las profundidades, pero estaban aquí. Algunos de los hombres murmuraron supersticiones en voz baja, viejas creencias transmitidas de generación en generación. Sam no habló, simplemente observó. Entonces llegó la tercera señal. Uno de los delfines, uno grande, con una cicatriz a lo largo de su aleta dorsal, saltó alto en el aire, girando con una gracia que ningún humano podría replicar. El sol, atrapando las gotas de agua que salían de su cuerpo, convirtiéndolas en una cascada de oro y fuego, aterrizó con un poderoso chapoteo, luego otro salto, luego otro, luego toda la manada. El agua estalló en una sinfonía de movimiento, una celebración, una exhibición de algo que no era solo instinto, no solo juego, era gratitud, reconocimiento. Los hombres observaron en silencio y asombrados mientras los delfines bailaban a su alrededor, sus cuerpos elegantes tallados a través de las olas con una belleza sin esfuerzo. No solo estaban siguiendo, estaban guiando. El océano les había dado su respuesta. Sam sintió que algo en su pecho se apretaba, algo crudo y tácito. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los delfines comenzaron a disminuir la velocidad. Uno por uno, se despegaron, desapareciendo debajo de la superficie, desapareciendo en las profundidades. El último en irse fue el de la cicatriz. Se demoró un momento, lo suficiente para que Sam lo mirara a los ojos. Luego también se fue. El agua se calmó, el viento se calmó y el Fénix navegó. Nadie habló, no había necesidad, el océano había hablado por ellos. El Fénix continuó su curso hacia el oeste, su salón moviéndose con el ritmo constante de las olas. El océano, una vez un vacío poco acogedor de silencio y sombras invisibles, ahora parecía diferente, menos indiferente, menos siniestro. El cielo permaneció despejado, el sol abriéndose paso en rayas doradas, calentando la cubierta, reflejándose en el agua ondulante. Era como si el océano mismo los hubiera reconocido, hubiera aceptado su presencia, les hubiera permitido irse. La tripulación, aunque todavía cansada de los días de incertidumbre, se movió con un renovado sentido de propósito. Hablaron más libremente ahora. El fuerte control de inquietud que se había asentado sobre ellos finalmente se aflojó. Algunos intercambiaron pequeñas sonrisas mientras trabajaban, algunos incluso se rieron, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. La tensión no se había desvanecido por completo, pero había cambiado. Sam estaba de pie junto a la barandilla mirando el horizonte mientras observaba el suave movimiento de las olas. Había pasado gran parte de su vida estudiando el mar, pero nada en su investigación, nada en todos sus estudios cuidadosamente documentados lo había preparado para lo que había sentido.
En los últimos días el océano era más que agua y profundidad, más que un sistema de mareas y corrientes. Estaba vivo, recordaba Lars. Se acercó, sus botas pesadas contra la cubierta, se paró al lado de Sam, sin hablar, su pipa apretada entre sus dientes. El viejo marinero no había hablado mucho desde que los delfines los habían dejado, pero Sam podía decir que él también había sentido el cambio. Finalmente Lars dejó escapar un suspiro lento. Una cosa del demonio, ¿no? Sam asintió, no necesitaba preguntar qué quería decir. Lars, ¿alguna vez habías visto algo así antes? Sam preguntó después de un momento. Lars se tomó su tiempo considerando la pregunta. No del todo, pero he visto cosas extrañas en el mar, cosas que no aparecen en los libros. Hizo una pausa, y luego le dio a Sam una mirada de reojo. Y tampoco lo hará esto, espero. Sam exhaló una risa tranquila. Probablemente no se quedaron en silencio mirando el agua. El barco avanzaba, sus motores zumbando constantemente, su curso fijado para casa. El Phoenix había resistido, pero el océano no había terminado de probarlos. Comenzó a última hora de la tarde. La primera señal fue el cambio en el viento. Había sido constante todo el día, una brisa firme, pero manejable empujándolos, pero ahora vacilaba, moviéndose en ráfagas irregulares, llevando consigo un aroma. Eso era desconocido, húmedo, eléctrico, cargado con algo que hizo que a Sam se le erizaran los pelos de los brazos. La segunda señal era el cielo, el azul claro y brillante que les había dado consuelo desde la mañana, se estaba desvaneciendo, reemplazado por una opacidad antinatural, como si el color mismo estuviera siendo drenado del aire. Nubes espesas y pesadas se juntaban en el horizonte, oscuras y en capas, sus bordes parpadeaban con destellos distantes de luz. La tercera señal era el agua, todavía estaba demasiado quieta, no el silencio inquietante y antinatural que habían encontrado antes, sino un tipo diferente de quietud, una quietud expectante, como si el mar mismo estuviera conteniendo la respiración. La tripulación lo notó, los hombres miraron inquietos al cielo, murmurando en voz baja. La camaradería fácil de la mañana se desvaneció en un enfoque cauteloso. El océano les había dado su reconocimiento, su respeto, pero ahora parecía que les daría una prueba final. El capitán Lawrence estaba al timón, su postura tensa pero controlada, su mirada fija en la tormenta que se avecinaba en la distancia. Había visto tormentas antes, más de las que podía contar, pero algo en esta se sentía diferente. Sam se unió a él en la timonera, viendo cómo se oscurecía el cielo. ¿Qué tan malo crees que será?, le preguntó a Lawrence. No respondió de inmediato, ajustó su curso ligeramente manteniéndolos firmes. Cuando finalmente habló, su voz era mesurada, calma. Bastante mal, Sam asintió. Había esperado tanto. La tormenta se acercaba y se dirigían directamente hacia ella. La tripulación se movió rápidamente, asegurando el equipo suelto, sujetando cualquier cosa que pudiera convertirse en un peligro. Con vientos fuertes, los marineros revisaron 2 veces el aparejo, reforzando la estabilidad del barco. La radio crepitaba intermitentemente con estática, pero no llegaba una señal clara. Estaban solos. El viento se levantó, el cielo se volvió de un gris profundo y magullado, tragándose los últimos rastros de luz solar. Las olas, una vez suaves, comenzaron a rodar más alto, sus picos se curvaban con espuma blanca, el aire estaba espeso con humedad, la electricidad, el sabor de una tormenta inminente, se cernía sobre ellos como un peso. Luego llegó la lluvia, comenzó como una llovizna, un ligero golpeteo contra la cubierta, pero en cuestión de minutos se intensificó. Las láminas de agua golpeaban contra el barco, empapando a los hombres mientras trabajaban. La visibilidad disminuyó, el horizonte desapareció detrás de una pared gris. Luego llegó el trueno, un profundo y resonante estruendo que atravesó el cielo como el gruñido de algo que se despierta de un largo sueño. Los relámpagos partieron las nubes, rayas irregulares de color blanco iluminadas en el agitado sinfín del océano. El Fénix gimió cuando las olas se hicieron más altas, golpeando contra su salón con fuerza creciente. El barco se tambaleó, se inclinó, luchó contra la atracción de la tormenta. Sam se agarró a la barandilla, sus nudillos estaban blancos. Había visto tormentas antes, pero nunca desde la cubierta de un barco, nunca desde el corazón del océano mismo. Esto era diferente, esto era crudo, un poder indómito. La furia del mar se desató, el capitán gritó órdenes sobre el rugido del viento. Su voz era firme incluso cuando el mundo que los rodeaba se sumió en el caos. Los hombres se movieron con precisión, asegurándose, trabajando juntos para mantener al Fénix en posición vertical. Para mantenerse, movió hacia adelante. Entonces la ola llegó, se levantó de las profundidades como un ser vivo que se elevaba sobre ellos, una pared de agua negra que se extendía imposible alto por una fracción de segundo. Hubo silencio, una inquietante pausa sin aliento, luego se estrelló, el Fénix fue tragado. Sam fue arrojado contra la cubierta, el impacto sacudió sus huesos, el agua inundó la cubierta corriendo sobre su cuerpo, robándole el aliento. Arañó algo, cualquier cosa para aferrarse a sus dedos, resbalándose contra el metal resbaladizo empapado por la lluvia. El barco se inclinó violentamente, voces gritaron apenas audibles sobre el viento, sobre el golpeteo implacable de la tormenta. El Fénix luchó, se negó con un gemido de metal.
Y un desafío absoluto, se levantó de nuevo, liberándose de las olas, sacudiéndose el peso de la furia del océano. Sam jade, o con acento agudo en busca de aire, tosiendo contra el rocío, miró a su alrededor para comprobar si había otros. La tripulación todavía estaba allí, maltratada pero viva, aferrándose a lo que podían. Lars lo miró desde el otro lado de la cubierta, asintiendo una vez, todavía estaban en esto, pero la tormenta no había terminado. El Fénix siguió adelante luchando contra el mar embravecido. El viento gritaba a su alrededor, la lluvia azotaba contra su piel, pero se aferraron porque eso era lo que hacían los marineros, porque eso era lo que exigía el océano, y después de todo lo que habían visto, todo lo que habían soportado, no se romperían ahora. El Fénix navegaba y la tormenta rugía. El Fénix luchó contra la tormenta con todo lo que tenía. El viento rugía, la lluvia azotaba, y las olas se levantaban como titanes, cada una amenazando con consumirlos por completo. El barco se estremecía con cada impacto. Su envejecido marco gruñía bajo el peso de la furia del océano. La cubierta estaba resbaladiza por el agua de mar, cada paso traicionero, cada movimiento una lucha contra la implacable atracción del mar. Sam se aferró a la barandilla, su respiración entrecortada, su cuerpo magullado por ser arrojado contra la cubierta una y otra vez. Cada instinto en él gritaba que no deberían estar aquí, que el mar había decidido probarlos una última vez, y sin embargo, incluso cuando el miedo arañaba los bordes de su mente, algo más profundo se instaló dentro de él. El Fénix no se hundía, estaba soportando la tripulación, se mantuvo firme trabajando como uno solo, sus movimientos agudizados por años de experiencia y negativa a sucumbir. El capitán Lawrence estaba al timón, sus manos firmes en el volante, su mandíbula apretada con determinación inquebrantable. Lars estaba a su lado, su silencio habitual reemplazado por órdenes agudas y eficientes, mientras guiaba a los hombres a través del caos. Otra ola llegó, más alta que el resto, monstruosa en su aproximación. El mundo pareció contener la respiración mientras el barco se inclinaba peligrosamente. El agua se precipitó a través de la cubierta, tragando a la tripulación en la oscuridad por una fracción de segundo antes de que el Phoenix se elevara, liberándose del agarre de las olas. Por un momento todo lo que Sam pudo escuchar fue el sonido de los latidos de su propio corazón golpeando en sus oídos. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la tormenta comenzó a amainar. El viento, aunque todavía era feroz, ya no aullaba con la misma ferocidad. La lluvia, una vez que una cortina cegadora se suavizó en una llovizna espesa, las olas, aunque todavía se agitaban, perdieron su hambre violenta. El Phoenix había sobrevivido a la tripulación permaneció en silencio aturdido, sus respiraciones pesadas, sus cuerpos sacudidos por el esfuerzo. Algunos se apoyaron contra las barandillas, otros se desplomaron sobre la cubierta, agotados pero vivos. Sam giró su rostro hacia el cielo. Las nubes, todavía espesas y en capas, habían comenzado a separarse, astillas de luz pálida se asomaban reflejándose en el agua, iluminando las secuelas de la tormenta. El océano se extendía interminablemente ante ellos, su superficie ya no era una bestia en ascenso, sino un vasto gigante cansado que respiraba lenta y profundamente. Lars dejó escapar un largo y lento suspiro a su lado, un viaje infernal. Sam soltó una risa débil, esa es una forma de decirlo. El capitán hizo un balance de los daños. El Phoenix había recibido una paliza, pero todavía estaba en la fuerza aérea, flotador, parte del aparejo había desaparecido, algunos de los botes salvavidas más pequeños habían sido arrancados de sus ataduras, y la cubierta era un desastre de agua de mar y escombros, pero el barco en sí había resistido. La radio volvió a crujir, débil pero viva, una señal de que estaban cerca. El Phoenix avanzó al mediodía, el horizonte cambió, tierra, todavía estaba distante, una línea débil contra el vasto azul, pero estaba allí, real, tangible. La vista de ella envió una ola de alivio a través de la tripulación. Algunos vitorearon, otros simplemente exhalaron el peso en sus hombros, levantándose tan ligeramente, pero Sam permaneció en la barandilla, su mirada todavía en el océano, porque lo sintió antes de verlo, una presencia, un cambio en el agua, una perturbación pequeña al principio, luego más pronunciada. Luego de las profundidades, algo emergió, una aleta dorsal familiar, luego otra, y otra. La manada había regresado, los mismos delfines habían liberado las mismas criaturas que los habían reconocido antes. Los hombres observaron en silencio mientras los delfines nadaban junto al barco, sus movimientos suaves, sin prisa, no saltaban, no jugaban, no actuaban, simplemente permanecían. Su presencia, una tranquila confirmación inconfundible de algo. La tripulación no podía explicar. El océano los había reconocido una vez, y ahora los reconocía de nuevo. Lars exhaló sacudiendo la cabeza ligeramente. Increíble. Sam no dijo nada, solo miró al delfín más grande, el de la cicatriz. Se separó de la manada acercándose al Phoenix. Por un momento nadó paralelo al barco, igualando su velocidad. Sus ojos oscuros se fijaron en los de Sam. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Entonces, sin previo aviso, el delfín saltó, no una gran exhibición llamativa, solo un solo arco suave sobre la superficie antes de desaparecer bajo las olas. Uno por uno los otros siguieron, luego se fueron. El agua se calmó, el horizonte permaneció. El Fénix siguió adelante hacia casa, hacia la tierra, hacia él.
Mundo que nunca sabría lo que había visto, lo que había sentido, pero los hombres del Fénix sabrían que recordarían y también lo haría el océano. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas la próxima. Mira nuestros otros videos para más historias fascinantes y comparte este video con tus amigos para continuar la aventura. Gracias por mirar.